¿Y si el próximo Silicon Valley no estuviera surgiendo en California, sino en pleno Sahel? Imagina por un momento un país pequeño, casi invisible en los mapas, que irrumpe en la escena global con una pregunta imposible de ignorar. ¿Puede una nación con recursos mínimos provocar una revolución tecnológica capaz de desafiar el orden mundial? ¿Y si ese país fuera Burkina Faso, un nombre que rara vez aparece en titulares, pero que hoy desafía las expectativas con una determinación que pocos imaginaban posible? Burkina Faso acaba de dejar al mundo boquiabierto con 3 inventos que nadie esperaba. Un sistema portátil que convierte agua salobre en potable y podría salvar millones de vidas. El primer camión militar eléctrico de África, símbolo de una independencia energética largamente soñada. Y un dron agrícola que guía a los agricultores para multiplicar cosechas, incluso frente a sequías extremas. Nadie, ni gobiernos, ni analistas, ni magnates como Elon Musk, lo vio venir. Mientras los gigantes tecnológicos debaten sobre el futuro, ingenieros burkineses construyen soluciones desde talleres austeros, sin fondos millonarios ni respaldo mediático. Sus prototipos no son solo máquinas, son gritos de independencia y dignidad, respuestas a generaciones de dependencia y silencio impuesto. El alcance va mucho más allá de la tecnología. Con un Producto Interno Bruto menor a 20.000 millones de dólares, Burkina Faso se atreve a desafiar industrias que mueven cientos de miles de millones. El mensaje es contundente. La soberanía tecnológica ya no es un lujo reservado a los poderosos, sino una elección posible para quienes se niegan a rendirse. Pero la oportunidad es tan grande como el peligro. Si África no reclama este momento, si deja escapar esta chispa de autonomía, corre el riesgo de quedar atrapada en el mismo ciclo de dependencia y vulnerabilidad que ha marcado su historia. Este es el instante donde la necesidad se convierte en motor y la escasez en ventaja. ¿Será suficiente para cambiar el destino de todo un continente? ¿Cómo logró Burkina Faso este salto inesperado? Las respuestas revelan un ecosistema de innovación forjado en la urgencia y la creatividad, donde cada obstáculo se convierte en una oportunidad para reinventarse. Durante décadas, el mundo ha mostrado a África como un continente en pausa. Un lugar donde el futuro parece siempre aplazado, esperando la llegada de tecnología, ayuda internacional o el permiso de potencias extranjeras para avanzar. La narrativa dominante pinta un territorio cuya prosperidad depende de decisiones tomadas lejos de sus propias fronteras. Esta dependencia no es fruto del azar. Generación tras generación, África ha quedado atada a préstamos con condiciones restrictivas, ayudas que nunca son gratuitas y tecnología importada a precios que asfixian toda iniciativa local. Un ciclo donde los países africanos son reducidos a consumidores pasivos, rara vez reconocidos como creadores o innovadores genuinos. Basta recordar los programas de ajuste estructural de los años 80, que impusieron privatizaciones y recortes que asfixiaron la capacidad de invertir en ciencia y tecnología locales. En este contexto, Burkina Faso se alza como el espejo de muchas naciones casi invisibles en los mapas globales. Países cuyo ingenio, creatividad y resiliencia rara vez alcanzan los titulares, pero que día tras día desafían los límites impuestos por la escasez y el olvido internacional. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Malí y su batalla contra la desertificación, o en el ejemplo de Ruanda reinventando sus sistemas de salud tras el genocidio. Burkina Faso se suma a ese linaje de resistencia, pero con la diferencia de que ahora lo hace a través de la tecnología. Para millones de africanos, la diferencia entre sobrevivir y rendirse se define por el acceso al agua potable o la posibilidad concreta de alimentar a sus familias. No son simples cifras. En vastas regiones, la ausencia de recursos básicos es una amenaza perpetua, una cuestión literal de vida o muerte. Cada gota de agua limpia puede significar la supervivencia de un niño. Cada cosecha abundante, la diferencia entre la prosperidad y la miseria. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, lo resume así: construimos porque debemos, no porque tengamos dinero. Esta frase no es solo un lema,
Es una filosofía forjada en la urgencia, donde la invención es el único recurso y la resiliencia, la única salida posible. Imagina a decenas de jóvenes trabajando en talleres improvisados, utilizando materiales reciclados, transformando bicicletas viejas en generadores eléctricos, o adaptando herramientas agrícolas manuales para convertirlas en máquinas inteligentes. El precio de seguir esperando tecnología foránea es inaceptable. Significa tolerar enfermedades evitables, hambre crónica y perder horas valiosas buscando soluciones ajenas. Más grave aún, implica sacrificar la dignidad y el potencial de sociedades enteras. Cada día de espera perpetúa la fuga de cerebros, la dependencia y la vulnerabilidad ante intereses externos. ¿Cuántos ingenieros africanos han abandonado sus países para trabajar en Silicon Valley o en grandes empresas europeas, incapaces de encontrar oportunidades en su propia tierra? Pero, ¿cómo es que Burkina Faso, sin fábricas de automóviles ni presupuestos de miles de millones, ha logrado materializar lo que otras naciones apenas sueñan? Para entenderlo, debemos sumergirnos en la historia de la innovación nacida en la adversidad. 3 inventos revolucionarios han surgido de Burkina Faso, transformando sectores críticos y desafiando todas las expectativas. Estas innovaciones no solo salvan vidas, reescriben el papel de África en el escenario tecnológico global. Cuando la necesidad se transforma en ingenio, el orden global tiembla. Así ocurrió, por ejemplo, en la India con la invención del sistema de irrigación de bajo costo, o en Brasil con el desarrollo de biocombustibles a partir de la caña de azúcar. Ahora le toca el turno a Burkina Faso. Burkina Faso ha encendido una chispa inesperada. 3 inventos surgidos en talleres modestos, con recursos limitados, pero con una determinación imposible de quebrar. El primero es una planta desalinizadora portátil, capaz de llevar agua potable a donde la sed es norma. Esta máquina convierte la supervivencia en salud para millones que antes enfrentaban enfermedades evitables. Imagina la escena en una aldea del Sahel, donde mujeres y niños caminan kilómetros cada día para recoger agua de pozos contaminados. Con la llegada de la desalinizadora, esos trayectos se acortan, la tasa de enfermedades disminuye y el tiempo recuperado se invierte en educación o actividades productivas. Es una revolución silenciosa, pero profunda. En los puestos de salud rurales, los ingresos hospitalarios por males transmitidos por el agua han disminuido en casi 1/5 parte. Las aulas se llenan, las camas de fiebre se vacían. En las aldeas, las madres ya no temen cada vaso, y la niñez recupera lo que siempre debió ser básico: seguridad en cada sorbo. El segundo invento, un camión militar eléctrico, avanza silencioso por caminos de polvo, libre de las cadenas del diésel importado. Ya no es solo un sueño de independencia energética. Existe, circula y fue creado localmente para resistir la dureza del Sahel. Es el equivalente africano al Land Rover británico de la posguerra, pero propulsado por energía limpia y ensamblado en suelo propio. El ejército burkinés ahora ahorra millones que antes se fugaban a refinerías extranjeras. Cada kilómetro recorrido es una victoria contra la dependencia. Prueba que defensa y autosuficiencia pueden marchar juntas, incluso si el presupuesto nacional apenas supera los $20.000 millones. El ahorro se reinvierte en infraestructura, salud y educación, multiplicando el impacto de la innovación. El tercer logro surca los cielos: un dron agrícola, atento al suelo y generoso con la semilla. Sus primeros ensayos han elevado la producción agrícola en casi 1/4 parte. Para un continente donde más de la mitad de las familias dependen de la tierra, esa diferencia se traduce en graneros llenos y mesas abastecidas, no solo cifras en informes. El impacto ya es palpable: menos hambre, mayor productividad y una nueva seguridad que no depende de la caridad internacional. El ahorro en importaciones de semillas y fertilizantes se nota, y cada cosecha fortalece el control sobre el propio destino. En países vecinos, agricultores observan con asombro y esperanza cómo Burkina Faso demuestra que la tecnología puede ser criada y adaptada localmente, no solo importada a precios prohibitivos. Mientras tanto,
En los centros de poder occidentales, la reacción oscila entre el silencio incómodo y el escepticismo. Informes reservados revelan miedo a perder influencia y mercados en un continente que siempre fue visto como consumidor, nunca como creador. Se teme que esta ola africana de ingenio local pueda disparar una carrera tecnológica imposible de controlar desde fuera. En África, la respuesta es opuesta. Orgullo y optimismo se expanden. En redes sociales, hashtags como Orgullo Burkinés y África Innova se hacen virales. En universidades y talleres, jóvenes ingenieros se inspiran en el ejemplo de Burkina Faso para lanzar sus propios proyectos. Paneles solares caseros, talleres de robótica en aldeas remotas. La inspiración cruza fronteras, encendiendo una llama de autoconfianza que se propaga como pólvora. El fenómeno cruza fronteras. Florecen movimientos de solidaridad, iniciativas de código abierto y colaboraciones entre africanos, contagiados por el modelo burkinés. De Dakar a Nairobi, el mensaje resuena. Si ellos pudieron, nosotros también. Se organizan hackatones regionales, se comparten planos y manuales en línea, y se crean redes de mentores que guían a nuevas generaciones de inventores. Pero la paradoja es clara. El verdadero poder no está en el capital extranjero ni en la ayuda internacional, sino en la determinación colectiva de un pueblo cansado de esperar. La soberanía tecnológica ondea ahora como nueva bandera, tejida con ingenio local y urgencia compartida. Sin embargo, el riesgo persiste. Si fuerzas externas o internas logran frenar este movimiento, los avances pueden revertirse y la imagen de autosuficiencia desvanecerse. El precio sería el regreso a la dependencia, la fuga de talento y el relato de fragilidad que durante tanto tiempo limitó el potencial africano. Recordemos casos como el de Egipto en los años 50, cuando la presión internacional detuvo proyectos de industrialización nacional. A pesar de las amenazas, la ola de cambio ya se propaga más allá de Burkina Faso. Las consecuencias para el continente y el mundo son imprevisibles. Apenas comienza la verdadera batalla por el futuro tecnológico de África. Si la historia nos enseña algo, es que los grandes cambios suelen surgir en los márgenes, allí donde la necesidad y la imaginación se encuentran. Pero no todos celebran. Mientras la innovación florece, viejas potencias y actores locales empiezan a moverse en las sombras, decididos a no perder el control. Es un juego de poder que se repite. En el siglo XIX con la colonización, en el siglo XX con los acuerdos comerciales desiguales, y ahora, en el siglo XXI, con la competencia tecnológica. Cada invento encierra dos vidas, la del presente y la del futuro que puede abrir. Lo que nació como respuesta urgente a una necesidad, ahora se convierte en umbral de una era distinta para África. Pero, ¿hacia dónde puede llevar esta revolución tecnológica nacida en la escasez? En el horizonte asoman redes regionales de tratamiento de agua, capaces de asegurar la vida incluso en los rincones más áridos. Vehículos eléctricos adaptados, primero para la defensa y luego para conectar aldeas y ciudades con energía limpia local. Drones agrícolas sobrevolando los campos, desde Dakar hasta Nairobi, multiplicando cosechas y cambiando la vida de millones de agricultores. Sin embargo, escalar estas soluciones exige más que creatividad. Se necesita cooperación regional, inversión constante y, sobre todo, proteger los avances frente a presiones externas. Donde hay autonomía, también surgen intereses amenazados y resistencias ocultas. La historia está llena de ejemplos. Corea del Sur logró su milagro económico protegiendo sus industrias nacientes, mientras que otros países, al abrirse prematuramente, vieron cómo sus innovaciones eran absorbidas por gigantes extranjeros. En esta ruta aparecen aliados inesperados. Países de Asia y Latinoamérica, que ya vencieron desafíos parecidos, pueden aportar capital y experiencia. Brasil, con su experiencia en biotecnología agrícola. India, con sus laboratorios de bajo costo. Vietnam, con su industria de software. Pero quizás la fuerza más poderosa provenga de la inmensa diáspora africana. Ingenieros, científicos y emprendedores que viven hoy en Europa o Norteamérica,
pero sueñan con contribuir al renacimiento de su tierra. El viaje está lleno de riesgos. Grandes corporaciones, cuyos beneficios dependen del modelo antiguo, pueden intentar frenar el proceso. Campañas de desinformación, trabas legales, manipulación de mercados. Las élites locales, acostumbradas a importar y a controlar, pueden oponerse para no perder sus privilegios. La batalla más intensa podría darse en la mente colectiva. Romper el ciclo de dependencia, confiar en la capacidad propia y rechazar la resignación. Es un desafío similar al que enfrentó Japón en el siglo XIX, cuando decidió modernizarse sin perder su identidad. Al final, el destino de esta revolución tecnológica se decidirá en la unidad. La cooperación entre países, la inversión en formación local y una mentalidad de autoconfianza serán las llaves para transformar prototipos en realidades diarias. Si África da ese salto, su economía y autoestima podrían vivir una transformación inédita. Si falla, la puerta quedará abierta a nuevas formas de dependencia y una frustración difícil de revertir. El futuro ya no es solo promesa, es una responsabilidad compartida. Cada invento es una invitación a construir juntos el camino, y también una advertencia de lo que podemos perder si no lo hacemos. La historia nos muestra que, cuando las sociedades unen esfuerzos, pueden superar obstáculos aparentemente insalvables. Basta recordar el auge tecnológico de Israel en su sector agrícola o la Revolución Verde en México durante el siglo XX. El impacto de estas innovaciones no termina aquí. Ahora surge la pregunta: ¿cómo responderán el resto del mundo y los propios africanos ante este despertar tecnológico? La independencia verdadera se construye en casa, con manos propias, no con contratos extranjeros. Así lo han mostrado ejemplos históricos como el movimiento de los kibutz en Israel, o el desarrollo de la industria informática en la India durante los años 90. Burkina Faso ha lanzado un mensaje eléctrico a toda África y más allá. Si ellos han logrado reinventarse con tan pocos recursos, ¿por qué no los demás? Su hazaña ya no es solo motivo de orgullo nacional, sino una llamada urgente a reconsiderar la autosuficiencia en cada país que sueña con soberanía tecnológica. Aquí, la innovación nace de la necesidad, no del lujo. Burkina Faso no esperó laboratorios relucientes ni presupuestos de millones. Reunieron a ingenieros, estudiantes y técnicos. Juntos, con herramientas modestas, resolvieron desafíos que grandes potencias aún discuten en foros internacionales. Es un recordatorio de que la creatividad florece cuando se enfrenta a restricciones, como ocurrió en Silicon Valley durante los años 70, cuando los primeros ordenadores personales nacieron de garajes y no de grandes corporaciones. Las invenciones multiplican su impacto mucho más allá de su función inmediata. No solo resuelven problemas de agua, defensa y agricultura, crean empleo local y frenan la fuga de talento. Jóvenes que antes solo pensaban en emigrar, ahora encuentran razones para quedarse y construir. El orgullo nacional florece con cada logro. La eficiencia deja de ser promesa distante y se convierte en hábito cotidiano. Las cooperativas locales crecen, las universidades adaptan sus currículos y los medios de comunicación amplifican los relatos de éxito. Pero todo comienza en la mente. Hay que verse como inventores, no solo como consumidores de tecnología ajena. Este es el salto más difícil, pero también el más poderoso. Cuando un pueblo se reconoce capaz de crear, todo cambia: la economía, la autoestima, el destino colectivo. Es la lección que Corea del Sur aprendió al pasar de ser un país devastado por la guerra a líder mundial en electrónica y automóviles. La educación es decisiva. Incluir estos ejemplos en el currículo escolar siembra la autosuficiencia desde la niñez. Las nuevas generaciones aprenderán que la solución puede nacer en casa, fruto del ingenio y la determinación. Programas piloto en escuelas rurales ya muestran resultados. Los estudiantes diseñan soluciones para sus propias comunidades, desde sistemas de riego inteligente hasta aplicaciones móviles para el comercio local. Ignorar estas lecciones ya no es opción. Seguir dependiendo de otros perpetúa la fuga de cerebros, eleva los gastos y alimenta un desaliento que frena cualquier avance.
El costo del estancamiento es demasiado alto y muchas veces irreversible. Hay lecciones que África no puede permitirse olvidar. Países que no apuestan por su propio talento corren el riesgo de quedar rezagados, como ocurrió con muchos estados latinoamericanos en el siglo XX. Así que la pregunta queda abierta. ¿Seremos solo espectadores de este renacimiento o nos atreveremos a participar activamente en la construcción de un futuro soberano? El impacto de estas invenciones de Burkina Faso resuena en toda la región, inspirando a comunidades que hasta ahora no se creían capaces. Pero, ¿cómo reacciona el resto del continente ante semejante desafío? En Ghana, cooperativas agrícolas ya están adaptando drones para el monitoreo de cultivos. En Senegal, universidades técnicas estudian el modelo burkinés para replicar sistemas de purificación de agua en zonas costeras. La cosecha de dignidad y soberanía está lista, pero necesita tu voz para florecer. Cada comunidad, cada familia, cada individuo puede ser parte de este cambio. Los líderes comunitarios organizan foros donde se comparten experiencias y se motiva a los jóvenes a aprender oficios técnicos. El boca a boca, el ejemplo y la formación práctica se convierten en los motores del desarrollo. Burkina Faso ha demostrado que la pregunta ya no es si África puede crear, sino si nosotros elegiremos participar en la nueva narrativa. La revolución comienza en la mente. Convertir la escasez en autonomía, la dependencia en ingenio colectivo. El cambio real nace cuando decidimos no callar. El silencio perpetúa la vieja historia, aquella que relega a África al margen, esperando soluciones que llegan tarde, o ni siquiera llegan. Pero si eliges involucrarte, compartiendo, cuestionando, difundiendo, te sumas al movimiento que desafía siglos de resignación y dependencia. Tu voz es chispa. Tu atención mantiene viva la llama. Ignorar estos relatos contribuye, aunque sin querer, a la fuga de cerebros y a la vulnerabilidad. Pero cada gesto, cada palabra de apoyo, alimenta una revolución de mentalidades. Aquí la autonomía no es un lujo, sino un derecho conquistado desde la necesidad y la visión. En la práctica, esto significa apoyar productos locales, exigir políticas que favorezcan la innovación nacional y reconocer el mérito de quienes se atreven a desafiar el status quo. Tal vez pienses que lo que ocurre en Burkina Faso está lejos de tu vida. Sin embargo, todos somos eslabones de la misma cadena. La soberanía tecnológica africana es también una transformación global. Significa que la creación no pertenece solo a los poderosos, sino a quienes se atreven a imaginar y construir. Pensemos en cómo la industria del software libre, desarrollada en parte por comunidades del sur global, ha democratizado el acceso a la tecnología en todo el mundo. Lo que está en juego es el futuro de millones de personas. La posibilidad de beber agua limpia, de cultivar la tierra sin temor al hambre, de proteger recursos sin depender de voluntades ajenas. Si fallamos, seguiremos siendo espectadores y consumidores pasivos. Si actuamos, podremos reescribir la historia y reclamar nuestro lugar como protagonistas. Hoy la invitación es clara. Piensa en tu papel. ¿Serás espectador o protagonista? Suma tu voz, comparte este mensaje, desafía los relatos impuestos. La revolución empieza cuando reconoces que tu participación sí importa. Este ciclo se cierra, pero la historia solo está por comenzar. El próximo capítulo dependerá de cuántos se atrevan a sembrar, no solo semillas, sino ideas. La pregunta ya no es si África puede crear, sino si el mundo está preparado para aceptar una nueva era de innovación nacida de la urgencia y la esperanza.